Bien, hoy el título de nuestra presentación es Análisis automático y masivo de programas de código abierto, y nuestro disertante será el doctor Alex Villazón, que es director de investigaciones en nuevas tecnologías informáticas, el CINTI, de la UPB. Y además, el doctor Villazón, les leo un poco su CV. Él realizó estudios de maestría y doctorado en informática en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Luego realizó 2 postdoctorados, uno en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y el otro en la Universidad de Lugano, en Suiza. El doctor Villazón es autor de más de 80 publicaciones científicas indexadas y es uno de los científicos bolivianos más citados. Ha recibido varios premios de ciencia y tecnología y desde 2016 es miembro del jurado del prestigioso MIT Technology Review Innovators Under 35 para Europa y Latinoamérica. Sus áreas de investigación son el análisis dinámico de sistemas de software, sistemas distribuidos, clusters, cloud computing e Internet de las cosas. Muchas gracias, Andrés, y a todos los participantes de este webinar. Voy a presentar el trabajo de investigación que hemos realizado en conjunto con la Universidad de Lugano, en Suiza. La agenda de la presentación es la siguiente. Voy a comenzar con una pequeña introducción sobre qué son los programas de código abierto y qué son los análisis de dichos programas, para luego indicar el objetivo y la motivación de la investigación. Luego les voy a presentar la metodología propuesta para este trabajo y un sistema que hemos desarrollado que se llama NAP, que permite justamente este tipo de análisis, ¿no? Y les voy a presentar algunos casos de estudio para que podamos observar resultados concretos de esta metodología y finalizar con las conclusiones. Muy bien. Recientemente ha habido un crecimiento muy grande en el tema de código abierto, con diferentes iniciativas. El código abierto es prácticamente código fuente de diferentes programas o software que son puestos a disposición de cualquier persona para que puedan ser modificado y redistribuido siguiendo algún tipo de licencia de código abierto, que ha tenido mucho éxito, puesto que permite un desarrollo colaborativo entre diferentes personas a través de todo el mundo y permite una evolución rápida del software, sobre todo en comparación con el código cerrado, que sería el código que manejan las empresas sin compartirlo, ¿no es cierto? Uno de los éxitos más grandes del código abierto es el sistema Linux, que la mayoría de nosotros conocemos, y hay una infinidad de otros productos también muy populares en el mundo. Este crecimiento de código abierto ha hecho de que se desarrollen repositorios de código abierto, que son sistemas que permiten almacenar dichos proyectos para ser compartidos y tienen diferentes funcionalidades. Por ejemplo, la revisión de código, puesto que como estamos modificando posiblemente el código al mismo tiempo que otra persona para mejorarlo, pueden haber colisiones y para eso se necesita un sistema que permita evitar estos conflictos. También el tema de seguimiento de errores o de bugs, ¿no? Con los sistemas de backtracking para poder ir corrigiendo estos diferentes sistemas. El web hosting, que permite documentar y poner a disposición de la gente que pueda saber cómo utilizar dichos sistemas. Y finalmente, los sistemas de build o de compilación automáticos en general, que permiten descargar todas las dependencias de un software para tenerlo listo para la ejecución. También se ha hecho mucho hincapié en el tema del control de versiones en este tipo de sistemas de código abierto, y uno de los sistemas más populares actualmente, que cubre más del 80% de los proyectos de código abierto, es el sistema Git, que ha sido también desarrollado por el creador de Linux, el señor Linus Torvalds, y se ha vuelto muy popular, y hay varios repositorios que manejan este sistema. El más prominente es GitHub.
Ha habido un crecimiento enorme en el mundo del código abierto y sobre todo en GitHub. Actualmente el sistema tiene más de 40 millones de usuarios y 190 millones de proyectos, de los cuales casi una treintena de millones son proyectos públicos o código abierto, y soporta más de 300 lenguajes de programación y obviamente es el repositorio más grande de código abierto a nivel global. Esto ha hecho que las empresas de software como Microsoft tengan mucho más interés en los programas de código abierto que son desarrollados a nivel global, y ha adquirido por una suma bastante importante de más de 7 mil millones de dólares a GitHub, puesto que Microsoft seguramente le interesa el software que están desarrollando otros desarrolladores a nivel global, para poder hacer análisis de cómo están utilizando dicho software. Y justamente con el tema del análisis de estos programas, la idea es desarrollar herramientas que permitan la extracción de propiedades del software, ¿no? Esto nos permite, por ejemplo, entender cómo un software funciona, pues, encontrar errores de manera automática o aplicar algunas optimizaciones al software. Existen dos grandes áreas o tipos de análisis. El primero es el estático y el dinámico, y les voy a dar una pequeña introducción a qué nos referimos sin mucho detalle. Como su nombre indica, un análisis estático es simplemente observar o analizar el código fuente sin ejecutarlo, ¿no es cierto? Se pueden extraer diferentes tipos de métricas, como por ejemplo cuántas líneas de código tiene el programa o cuántas clases tiene el software. También se permite identificar código que ha sido duplicado, ¿no? Con la simple observación del código fuente, o algo más sofisticado como una generación abstracta del código, analizando solamente el código fuente para, por ejemplo, identificar posibles errores o bugs. Hay una gran tendencia y muchas herramientas que permiten este análisis estático, ¿no? Por su simplicidad sobre todo. Algo un poco más difícil va a ser el análisis dinámico o Dynamic Program Analysis o DPA, que es lo que nos interesa, y es el análisis durante la ejecución de los programas, ya sean procesadores reales o virtuales, y esto permite analizar situaciones que no pueden ser vistas simplemente observando el código fuente, sino que requerimos ejecutar el código. Típicamente esto implica, por ejemplo, problemáticas con respecto al paralelismo, la concurrencia de los programas y la manipulación de la memoria, por ejemplo, puesto que dinámicamente vamos a utilizar con la creación de objetos o estructuras dinámicos. Generalmente este tipo de análisis se basa en la instrumentación de código, quiere decir que una vez que el programa ya está listo para su ejecución, va a ser modificado insertando pequeños pedazos de código que permiten capturar estos eventos que son totalmente dinámicos, y por su dificultad hay pocos sistemas que permiten hacer este tipo de análisis. Muy bien, entonces el objetivo de nuestro trabajo es la aplicación de estas herramientas de análisis dinámico, pero de manera masiva y automática a estos proyectos de código abierto que están en repositorios públicos a gran escala. Solo mencionar que en la literatura científica, los estudios que se han hecho con la aplicación de DPA en general se limita a una decena o máximo una centena de proyectos, justamente por la dificultad, y nosotros queremos ver si se puede hacer esto de manera masiva. Nuestra motivación es el interés grande que representa el análisis aplicando DPA a estos repositorios, y eso lo voy a ilustrar con los estudios de caso que presentaré posteriormente. Y la mayoría de infraestructuras que existentes solo permiten análisis estático, entonces no podemos utilizar estas herramientas disponibles. Entonces, eso nos motiva a desarrollar una nueva metodología de análisis. La metodología propuesta consiste en lo siguiente. Primero vamos a utilizar o hacer una minería de datos
haciendo la búsqueda de programas que nos sean interesantes para dichos análisis, por ejemplo, utilizando la interfase de programación de estos grandes repositorios, como por ejemplo GitHub. Entonces vamos a hacer la búsqueda aplicando algunos filtros para poder encontrar o seleccionar o preseleccionar aquellos proyectos o programas que nos interese, por ejemplo, seleccionando el lenguaje de programación, la última fecha de modificación, el número de colaboradores, número de estrellas que tenga este proyecto, que sean populares. Una vez seleccionado, vamos a tratar de compilar o crear o construir el proyecto con estos sistemas de build automáticos para poder tratar de ejecutarlos. Digo tratar porque en general, como son programas de código abierto, no tenemos ningún control y a veces ni siquiera el proceso de build va a ser exitoso, ¿no es cierto? Existen muchas herramientas de build automático como Maven en el mundo Java, NPM en el mundo JavaScript Node.js, SBT en el mundo Scala, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos ya el proyecto compilado y listo para su ejecución, vamos a ejecutar utilizando, por ejemplo, las unidades de test automáticos, que es una herramienta que permite al desarrollador poder manejar o ejecutar código directamente de manera automática. Y finalmente aplicar la herramienta de análisis que queremos utilizar y recolectar los resultados para su análisis posterior. Obviamente, estos pasos que vamos a seguir, lo que queremos es hacerlo de manera lo más paralela posible, puesto que podríamos ejecutar esto de manera secuencial y de manera manual. Sin embargo, lo que nos interesa es poder hacerlo mucho más rápido y automatizar todo este proceso. ¿Cómo automatizar y hacerlo masivo? Entonces, hemos decidido utilizar una tecnología muy interesante que es la tecnología Docker, que utiliza el mismo concepto el concepto de contenedores que se utiliza en las logísticas, en la logística para transportar bienes a través del mundo, pero aplicado al software. Entonces vamos a tener estos contenedores de software que nos permite empaquetar en componentes individuales todo el software que requiramos para nuestro análisis. Eso permite, por un lado, facilitar la distribución y la escalabilidad, puesto que vamos a poder instanciar estos pequeños módulos o microservicios de manera rápida y escalable, y al poder incluir dentro de estos contenedores todo lo que necesitemos, vamos a poder poner lo que requiramos para nuestro análisis. En otras palabras, soportar diferentes lenguajes de programación y los entornos de ejecución correspondientes o runtimes. Asimismo, la tecnología Docker nos permite tener estos componentes totalmente aislados del sistema operativo donde se van a ejecutar, puesto que como son proyectos de código abierto, no sabemos si son proyectos con código malicioso o que tengan bugs o errores que podrían afectar al sistema operativo. Al utilizar estos contenedores, evitamos esos problemas. Adicionalmente, la tecnología Docker nos permite la ejecución en clústeres de computadoras y en la nube utilizando las diferentes herramientas. Una de ellas es el Docker Swarm o el enjambre de Docker, que nos permite desplegar de manera muy sencilla nuestros contenedores en diferentes elementos. Aquí podemos ver en la figura, por ejemplo, un clúster en un centro de cómputo, y aquí en la nube otras instancias de Docker, y asimismo utilizar nuestros propios manejadores de clústeres. Muy bien, para responder a todos estos requerimientos hemos diseñado e implementado NAB, que es una infraestructura distribuida para el análisis automático masivo. Esta arquitectura está basada en Docker. Los recuadros en blanco son los componentes que hemos desarrollado nosotros, y los recuadros en gris son componentes ya existentes, puesto que Docker tiene una base con diferentes servicios que podemos reutilizar. Este trabajo ha sido publicado el año pasado en una conferencia
muy importante en Londres, CUP 2019, donde hemos recibido el sello de artefacto válido. Quiere decir que hemos podido compartir nuestro software con los revisores y ellos han podido validar todos nuestros resultados. Voy a ir rápidamente a los diferentes componentes. Tenemos por un lado el crawler, que es el componente que hace la minería de datos, consultando al repositorio, en este caso GitHub, para poder hacer todo el filtro de acuerdo a los requerimientos del usuario, para poder seleccionar los proyectos que podrían ser analizados. El otro componente clave es el analyzer, que va a ser aquel que va a hacer el clonaje, o sea, va a hacer la descarga de todo el código necesario y intentar hacer el proceso de building, que va a descargar automáticamente todas las librerías o bibliotecas adicionales de toda la dependencia, y va a ejecutar también la herramienta de DPA. Una vez ejecutado, si todo sale bien, los resultados de este análisis van a ser enviados y almacenados en una base de datos MongoDB. Adicionalmente, incluimos diferentes métricas y estadísticas como el tiempo de ejecución, si ha sido exitoso, si ha habido un timeout, etc. Como indiqué, puede ser que los proyectos tengan algunas fallas, puede ser que no hayan dependencias o el desarrollador no tenga todo completo, entonces todos esos errores van a ser reportados, y en caso de que tengamos un análisis que tome demasiado tiempo, vamos a incluir un timeout de manera configurable, por defecto 1 hora, para evitar que se malgasten los recursos disponibles del análisis, y de esa manera podamos parar todas las actividades relacionadas a un análisis y tener el analyzer libre para poder procesar un proyecto siguiente. Para evitar de tener que desarrollar herramientas ad hoc, ¿no? Hemos desarrollado una tecnología de plugin, quiere decir que podemos incorporar herramientas de DPA existentes, también de código abierto, desarrollados por cualquier otro investigador, y poder utilizarlos, ¿no? El corazón del sistema se basa en una arquitectura máster esclavo. Entonces tenemos el coordinador principal, que va a manejar todas las tareas de crawling y de análisis. Como se puede observar en la figura, tenemos varias instancias de crawlers y de analyzers de manera paralela, y es el máster el que va a, por ejemplo, distribuir tareas temporales al crawler para que vayan analizando dentro de los repositorios, y una vez los crawlers van a encontrar los proyectos de interés, el máster va a distribuir a los analyzers para que realicen todo el análisis completo. Otro elemento importante es el dashboard, que es el que nos permite desplegar todos los servicios de NAV en los clústeres o en la nube, utilizando el Docker Swarm. Asimismo, contiene un monitor que nos va a permitir observar toda la ejecución en tiempo real de cada uno de los análisis que se realizan. Y tenemos el elemento de comunicación. Hemos diseñado el sistema para que sea altamente escalable, y para eso hemos utilizado un sistema que está basado en el modelo Publish Subscribe. Quiere decir que cuando hay un tópico de interés, tanto crawlers como analyzers o masters se van a suscribir a estos tópicos, y eso permite que ninguno de estos elementos se conozcan prealablemente, sino que cualquier cantidad de analizadores o de crawlers que el sistema decida desplegar simplemente se anuncian al broker, y los mensajes son redistribuidos de manera completamente asíncrona y escalable. Aquí tengo un pequeño screenshot del dashboard, ¿no? Que es una aplicación web donde podemos observar que vamos viendo en tiempo real la cantidad de proyectos que son analizados, cuáles, algunos que han fallado y otros que han tenido timeout. Y en la parte inferior tenemos todo el detalle
de todas las instancias de análisis que se están realizando. Podemos hacer un clic en la parte inferior y observar el estado de cada uno de estos procesos. Hemos hecho experimentos con este sistema en diferentes entornos. Tenemos un pequeño clúster en la UPB con 4 nodos que maneja máquinas virtuales. También hemos hecho experimentos en la Universidad de Lugano, en su pequeño clúster, también en la nube, utilizando Microsoft Azure Cloud. Y para ya los experimentos grandes hemos utilizado un clúster de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que tiene 64 nodos que son directamente ejecutables, que es una infraestructura bastante grande. Para nuestros casos de estudio hemos visto cuáles son los lenguajes de programación más populares en GitHub. Podemos observar que el lenguaje que es número 1 es JavaScript, y tenemos el sistema Node.js que está basado en JavaScript, y el número 2 y número 3 están Python y Java. Por la tecnología que estamos manejando hemos decidido escoger JavaScript y Java. Muy bien, ahora voy a ir por los casos de estudio. El primer caso de estudio es para identificar y estudiar cómo los desarrolladores utilizan funcionalidades nuevas en un lenguaje de programación. En el primer caso hemos decidido utilizar NAP para analizar cómo los desarrolladores están utilizando las promesas o promises de JavaScript, que es una funcionalidad nueva. En el caso número 2 hemos decidido encontrar patrones de código, en otras palabras, cómo los desarrolladores escriben sus programas, que curiosamente evitan optimizaciones que se pueden hacer dentro de el entorno de ejecución. Quiere decir que una vez que el código está listo para ejecución, existe un compilador de último momento que podría optimizar el código para ya la ejecución final, y de acuerdo a la manera como los desarrolladores implementan sus programas, si siguen estos malos patrones, vamos a decir, pueden evitar estas optimizaciones, y eso lo hemos decidido aplicar a también JavaScript. Y finalmente, en este mundo de proyectos de código abierto, que son millones, tratar de encontrar y descubrir programas en Java y Scala, que es otro lenguaje de programación que utiliza la máquina virtual Java, para descubrir cargas de computación que son paralelas, ¿no?, para generar un benchmark específico, para poder desarrollar o beneficiar a los desarrolladores de aplicaciones paralelas. Para nuestro experimento, nuestro estudio, hemos recolectado información de 5 años de proyectos en GitHub, en estos 3 lenguajes de programación, JavaScript, Java y Scala, lo que nos ha permitido hacer un crawling de más de 7 millones de proyectos y, aplicando los filtros que ya he mencionado, reducir este gran espectro a 56.000 proyectos que han sido efectivamente analizados. Ok, no voy a ir en el detalle técnico, simplemente voy a tratar de explicar estos casos de estudio y los resultados que hemos obtenido. En el primer caso, como indiqué, el objetivo es entender cómo los desarrolladores de JavaScript utilizan esta funcionalidad de promesas. Las promesas o promises son objetos que nos permiten hacer una cadena de dependencia lógica para poder ser procesado esto de manera asíncrona, ¿no? Esta es una nueva funcionalidad que se ha aumentado a JavaScript en las últimas versiones, puesto que el JavaScript original utilizaba una cascada de callbacks, y eso para el desarrollador es muy difícil de manejar. Entonces este nuevo feature en principio permite evitar esas dificultades de programación. Para eso hemos desarrollado internamente con Lugano
un DPA específico que se llama Deep Promise, y la idea es, durante la ejecución de los programas, capturar estos eventos de creación de promesas y ver cómo estas dependencias van creciendo durante la ejecución. Eso nos permite tener una cadena de promesas para ver cuán efectivo se está utilizando los eventos asíncronos, ¿no? Este tamaño de la cadena es, digamos, el parámetro que nos interesa. Obviamente, un tamaño de 1 sería una promesa trivial, puesto que no va a utilizar algo asíncrono. De los resultados, hemos analizado exitosamente más de 23.000 proyectos Node.js con JavaScript, de los cuales, curiosamente, solo un cuarto utilizan las promesas, ¿cierto? Eso ya llama la atención. Y de este 25%, 90% utilizan promesas triviales, o sea que solo 10% utilizan ya por promesas de una manera más eficiente. Y peor aún, de este 10%, solo 0.6% son en código de los desarrolladores que están implementando código JavaScript. Quiere decir que más del 99% de los casos el uso de promesas se da en las librerías externas al código que desarrollan los programadores. Entonces utilizan las promesas de manera más indirecta, vamos a decir. El sistema JavaScript tiene módulos que se llaman módulos NPM, que son librerías externas que están almacenadas en otros repositorios que no son GitHub, ¿no? Y estos son descargados para la ejecución. Entonces esto nos indica que la mayoría de los desarrolladores que utilizan las promesas son aquellos que desarrollan las librerías y no así los desarrolladores de aplicaciones. Con respecto a estos módulos NPM, se han encontrado que, de acuerdo al uso de los proyectos que hemos analizado, 440 módulos que efectivamente utilizan las promesas, de los cuales 90.7% son no triviales. Quiere decir que sí, los desarrolladores de librerías son los que más utilizan las promesas. Como ven, se puede observar en esta gráfica los recuadros achurados con blanco son aquellos proyectos y módulos NPM que utilizan las promesas de manera no trivial, y de esa manera es un punto interesante para optimizar, ¿no es cierto?, puesto que hay una gran dependencia. El segundo caso de estudio son los patrones de código que evitan esta compilación just-in-time, ¿no? Entonces vamos a llamar, o se llaman JIT friendly en Node.js, y el objetivo es identificar estas malas prácticas de programación. Entonces, para esto hemos utilizado un DPA ya existente que se llama JIT-Prof, que ha sido desarrollado por otros investigadores, y lo hemos integrado gracias al mecanismo de plugin para poder aplicarlo a esta gran cantidad de proyectos en GitHub. JIT-Prof detecta 7 tipos de patrones, ¿no?, que evitan la optimización del código, tanto en la aplicación como en los módulos de dependencia NPM. Hemos analizado más de 26.000 proyectos de manera exitosa y hemos encontrado que 37% de los proyectos tienen al menos un patrón JIT-friendly. Quiere decir que hay una gran cantidad de proyectos que no están correctamente implementados, que evitan estas optimizaciones del compilador de último momento. El patrón más común es el Inconsistent Object Layout, que lo que hace es que evita que el just-in-time pueda aplicar estas optimizaciones en las operaciones de escritura y lectura en los objetos, puesto que el compilador JIT utiliza un mecanismo de caching. Entonces al programar de una manera no eficiente se evita que se utilice estos caches, ¿no? Aquí se puede observar los diferentes
patrones que se han detectado, quiere decir que hay muchas chances de optimización. Lo propio en el caso de los módulos NPM, se han identificado más de 900 módulos que ejecutan al menos un patrón ineficiente, y se ha hecho una lista de cuáles son los módulos más afectados, quiere decir con más patrones no óptimos, y eso nos indica que hay una chance de poder identificar estos módulos que son muy utilizados. Hemos identificado que solamente estos 3 módulos son importados en más de 130.000 otros módulos. Entonces, si se podría optimizar estos 3 módulos, se tendría un gran impacto hacia diferentes programas que utilizan estos y otros módulos. Finalmente, el tercer caso de estudio es el descubrimiento de estas cargas de trabajo o workloads para poder desarrollar benchmarks específicos que nos permitan analizar o estudiar el paralelismo o la concurrencia en aplicaciones Java. Y para esto hemos tomado como base lo que se llama la granularidad de tareas. Quiere decir que estas tareas en paralelo vamos a contar cuántas operaciones o instrucciones de bytecode se ejecutan en cada una de ellas, y la idea de un benchmark, que es tener una referencia para poder comparar con las aplicaciones que vamos a analizar, y por eso tenemos que tener una granularidad lo más diversa posible. Para eso hemos utilizado otro profiler, otro DPA existente, ¿no? Y lo hemos integrado a NAP para poder recolectar la granularidad de todas las tareas que se ejecutan en los programas Java y Scala. Como resultados hemos obtenido la ejecución exitosa de más de 1.700 proyectos donde hemos encontrado actividad paralela, ¿no? Dentro de este gran mundo de proyectos open source. Y como se observa aquí en la figura, tenemos los diferentes rangos. Quiere decir que inicialmente un rango de una instrucción, o sea, vamos a decir tareas bastante cortas, y hasta llegar a una tarea bastante grande que tiene entre 10 a la potencia 10 a 10 a la potencia 12 instrucciones, o sea, son tareas muy pesadas. Y la idea del estudio es encontrar algún proyecto que tenga todo este rango de granularidades para que sea un buen candidato para crear estos benchmarks. En ese sentido hemos identificado 2 proyectos que cumplen estos requerimientos, ¿no? Que se vuelven candidatos interesantes. Lo propio hemos hecho con Scala, donde hemos identificado 3 workloads que tienen actividad paralela para incluirlos potencialmente en un benchmark específico al paralelismo de tareas. Con respecto al tiempo de ejecución, hemos utilizado el clúster de la Escuela Politécnica de Zúrich con los 64 nodos, donde hemos desplegado 1024 analizadores, 16 por nodo, y podemos observar para los diferentes casos de estudio el tiempo de ejecución. Entonces hemos podido pasar, gracias a la paralelización de los análisis que se han hecho de manera completamente automática, análisis en el orden de horas en vez de meses que se requeriría si se hace esto de manera secuencial. Entonces un resultado bastante importante. Para terminar, entonces, hemos desarrollado y diseñado de manera exitosa una infraestructura, una herramienta que permite estos análisis masivos y de manera automática para la inclusión de diferentes herramientas de tipo DPA en repositorios de código abierto. He mostrado 3 análisis a gran escala, donde hemos analizado 5 años de proyectos de GitHub, y hemos pasado de una minería de 7.5 millones de proyectos a alrededor de 56.000 proyectos que han sido efectivamente analizados. Todos los datos recolectados
son sumamente interesantes, puesto que gracias a esta herramienta se pueden hacer análisis ya aplicando técnicas, por ejemplo, de Machine Learning, con todas estas métricas que estamos pudiendo extraer de este código en los repositorios de código abierto, ¿no es cierto? Y obviamente, como hemos mostrado, los tiempos pueden ser reducidos de meses a simplemente horas. Quisiera agradecer a los diferentes colaboradores con los que he trabajado en NAB, estudiantes de la UPB, así como colaboradores en Suiza. NAB ha sido desarrollado íntegramente por nuestro equipo aquí en la UPB, y los colaboradores de Suiza son usuarios de este sistema. Estamos trabajando en una última versión para poderla poner como código abierto. Tenemos una versión de evaluación. Y para terminar, quisiera comentar lo siguiente. Hemos continuado este trabajo en una colaboración internacional con la industria de software, en particular con Oracle Labs en Zurich, la Universidad de Charles de República Checa, la Universidad de Johannes Kepler en Austria, y obviamente la Universidad de Lugano y la UPB, para utilizar este sistema que hemos desarrollado en la búsqueda de estos benchmarks, y hemos publicado una nueva suite de benchmark específica para aplicaciones paralelas en Java y Scala, o todo lenguaje que utilice la máquina virtual Java, y está disponible en el URL que pueden observar ahí. Entonces, una contribución también a los diferentes investigadores del mundo que ya tienen una herramienta para poder hacer sus estudios de aplicaciones paralelas en diferentes lenguajes de programación.